Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pero de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura y de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y la harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una comisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Será el candelero.
Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lámparas, los cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermanos, vamos a seguir aprendiendo de nuestras lecciones, y para los que ya hemos traído la secuencia de nuestros estudios bíblicos cada día miércoles que venimos, pues hoy vamos a conectarnos ya con el capítulo 25, no sin antes, hermanos, recordar lo que vimos como conclusión la semana pasada, para hacernos recordar de que una nube tapó el monte durante 6 días, una señal de la especial presencia del Dios omnipotente estaba ahí. De acuerdo a lo que aprendimos, podemos nosotros aprender de que Moisés estaba seguro que quien le ordenó para subir lo protegería. Hasta en los atributos gloriosos de Dios, que son terribles para los pecadores, hasta lo sumo para el impío, para el ser humano que su naturaleza es pecaminosa. Podemos aprender de que se regocijan los santos con humilde reverencia cuando reconocen que son viles pecadores y su dependencia total en Dios. Pero es solo por medio de la fe en el sacrificio expiatorio podemos nosotros esperar como Dios obra en misericordia para estar ante su presencia solo a través de la fe en Jesucristo. Podemos nosotros aprender, mis amados hermanos, que actualmente nosotros vemos como por un espejo. Podemos ver nosotros, hermanos, cuando esclarezca, nosotros le veremos cara a cara, tal y como está revelada en la Biblia, y esta visión de Dios será continua con el mismo creciente resplandor lleno de gozo que pudieron vivir y ver los hombres de fe del antiguo, pero será de una manera tan gloriosa en su plenitud perfecta, no solo para unos días como lo vivieron estos hombres, sino para toda la eternidad, y para la iglesia pues también será para toda la eternidad en su plenitud perfecta. Y entonces cuando vemos acá de que Moisés entró a la presencia de Dios por 40 días, podemos nosotros pensar humanamente, ¿y cómo es que Moisés no vivió?
o cómo Moisés eh, no pudo experimentar la muerte, cómo Moisés pues pudo de alguna manera sostenerse para no morir. Hay cosas sobrenaturales acá en estos 40 días en que Moisés entra a la presencia de Dios. Pero pasan muchas cosas en nuestra mente por la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Cómo es que Moisés eh, no vivió si estaba la protección de Dios? ¿Cómo es que Moisés no murió si Dios mismo dice en su palabra que Él es un ser perfecto y nosotros pecaminosos? ¿Cómo es que Moisés, pues, no murió de hambre porque fueron 40 días? Pero aprendemos acá, hermanos, cómo la presencia de Dios, cómo la omnipotencia de Dios, cómo la protección divina, cómo la provisión de Dios sostiene a Moisés en estos días que él entra en este monte, para que nosotros entendamos la fe de Moisés, que entendía que el quien lo llamaba para estar ante su presencia, pues también lo iba a proteger, porque habían muchas cosas de por medio que el pueblo tenía que aprender para estar ante la presencia de Dios. Entonces, como humanos, nosotros pensamos en términos humanos y pasan muchas preguntas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué vivió Moisés si era pecador? ¿Por qué no murió? ¿Por qué no murió de hambre Moisés? Muchas cosas pasan en nuestra mente. Pero podemos entender que las grandes lecciones que hay es que solo a través de la fe, a través de la promesa de Dios, en la fe en Jesucristo, los hombres pudieron estar delante de Dios para que la gloria de Dios se manifestara. Y es aquí donde nos conectamos, hermanos, a lo que la palabra del Señor nos va a ampliar en este otro capítulo 25, donde nos habla de cómo Dios estaba revelando a su pueblo para poder ellos entender lo que es la delicadeza de estar ante la presencia de un Dios omnipotente. Podemos aprender de que Dios eligió al pueblo de Israel para que sea un pueblo peculiar, escogido para sí mismo, para que nosotros podamos entender por sobre todo otro pueblo que así fue la voluntad de Dios, escoger al pueblo de Israel, pero entendiéndolo desde la perspectiva de fe, que es por la fe en Cristo, no porque el pueblo tuviera algo bueno, no porque el pueblo, pues en realidad era un pueblo obediente, o un pueblo moral y ético, o un pueblo que era en cierta forma religiosa o en algo de la creencia de sus padres. No podemos entenderlo de esa manera, sino entenderlo que fue llamado por la misericordia y por la gracia de Dios para comprender que era un pueblo que fue llamado por la voluntad del Señor. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá en las escrituras, podemos ver que Israel iba a ser un pueblo diferente que las otras naciones. El propósito que Dios tenía para ellos era muy diferente para las demás naciones del mundo. Y cuando nosotros vemos estas verdades que acá tenemos, que Dios escoge un pueblo para sí, con diferencia, para diferenciarlo de las demás naciones, podemos ver que Él mismo, el Dios de los ejércitos, Él sería el mismo que sería el rey de ellos, de acuerdo a como lo vemos en diferentes capítulos. Él mismo sería el rey de ellos. Podemos nosotros eh, entender que si iba a ser un rey para ellos, Él como rey, Él como soberano, Él como Señor de señores, ordena para su pueblo
para que hicieran para él un palacio no de piedra, un palacio no de madera, sino un palacio que fuera transitivo a través de pieles. Cuando nosotros vemos lo que Dios demanda a su pueblo, para que este palacio, para que este tabernáculo, para que este, si le queremos llamar templo, que estuviera caminando con ellos en todo el peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que iba con el propósito para que ellos entendieran que llegar ante la presencia de Dios, que se iba a manifestar de manera especial hacia su pueblo. Como ya lo habían visto con Moisés, ellos mismos fueron testigos de cómo la gloria de Dios se manifestó sobre el monte a través de la nube, a veces en forma de fuego ardiente. De muchas formas Dios ya se les estaba revelando al pueblo, pero que ahora iba a estar tan cerca de ellos dentro de este tabernáculo. Y Dios demanda a su pueblo para que entiendan que estar ante su presencia, pues tendrían que ellos entender de que si no es a través del derramamiento de sangre, de lo que le iba a dar sentir a todo lo que Dios iba a hacer, era imposible que esto se realizara. Pero podemos ver nosotros a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, que el Señor no solo ordenó que hicieran para él un palacio real llamado también en su contexto santuario, también en su contexto le podemos llamar, tal como lo dice otro contexto, lugar santo o habitación santa, donde iba a estar el lugar santísimo. En él iba a mostrar su santa presencia en medio de ellos como pueblo. Podemos nosotros ver estas grandes verdades, puesto que en el desierto habitan en tiendas, en carpas, en su peregrinaje para la tierra prometida. Dios mandó que este palacio real fuera también un tabernáculo caminante, una tienda caminante, que pudieran trasladarse cuando ellos se movieran, se trasladasen para otro lugar de acuerdo al orden que Dios daba a su pueblo. Mis hermanos, el pueblo tenía que entender esto para que ellos entendieran que fueron pueblo, que fueron llamados para entender estas verdades, pero para estar ante la presencia de Dios, ellos también tenían que suministrar a Moisés. Y cuando nosotros vemos acá, hermanos, cómo el pueblo tenía que llegar delante de Dios, Dios le da indicaciones a Moisés para que le enseñe al pueblo que ellos tenían que proveer de los materiales. Podemos nosotros ver que no solo de proveer con los materiales, sino también comprender, mis hermanos, de que cada uno de los ciudadanos, si el pueblo tenía que suministrar, podemos nosotros ver que el Señor les dice que tiene que ser completamente voluntaria, entendiendo que es por la fe que esto se va a hacer, que no es que de su propia voluntad del hombre sale esta ofrenda delante del Señor, sino porque les enseña a ellos que la primera ofrenda de sacrificio está en relación a su amado Hijo, que es la primera ofrenda perfecta, grata, que ellos tenían que entender y no su propia ofrenda en un sentir material o natural. Pero tenían que aprenderlo a hacer de manera voluntaria para que ellos pudieran hacerlo de manera gozoso ante Dios, sin que nadie fuera obligado, comprendiendo que lo hacían solo a través de la fe.
Esto me recuerda, hermanos, la escena de Caín y Abel en las primeras ofrendas, que de alguna manera Dios revela cómo estos dos, Caín y Abel, fueron a depositar su ofrenda, pero la de Caín fue rechazada y la de Abel aceptada. Según el libro de Hebreos, ¿cómo lo explica la ofrenda de Abel? Que la ofrenda de Abel fue acepto delante de Dios por la fe. Y cuando vemos otra vez acá, la palabra voluntaria no está en sí misma de acuerdo a la iniciativa del corazón del hombre para llegar ante la presencia de Dios, sino para que entendiese el pueblo que hay una ofrenda perfecta que Dios estaba preparando para el futuro, y aun que ellos entendieran que esa ofrenda para el futuro era una ofrenda perfecta, tenían que entender que todo lo que existe, todo lo que hay sobre la tierra le pertenece a Dios. Nada nos pertenece a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos que somos criaturas de Dios, cuando vemos el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, cuando vemos todo lo que existe, todo el planeta Tierra, todos los planetas que están más allá del planeta Tierra, todo le pertenece a Dios. Y esto nos ayuda a comprender que el Señor, cuando demanda a su pueblo para que den ofrenda para construir este tabernáculo, este templo que tenía que ser movible, lo tenían que hacer con esa comprensión que Dios estaba por mandar una ofrenda perfecta para los pecados de su pueblo para el futuro, pero también tenían que entender que tenían que expresar esa fe de manera voluntaria, agradable delante de Dios, comprendiendo que todo es del Señor y nada es de nosotros. Y mis hermanos, cuando vemos cómo Dios da las indicaciones para que se construya el tabernáculo, para que se dé todo lo necesario para la construcción del tabernáculo, ahora viene el Señor y da indicaciones que dentro del tabernáculo se iba a construir también algo. Podemos ver el arca del pacto. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que todo lo que iba a ir dentro de esta tienda caminante era para que ellos entendieran la voluntad, el propósito de Dios y pudieran entender su gloria, que toda honra es para Él. Cada uno de nosotros podemos ver estas grandes verdades que hay en el contexto. Si el pueblo tenía que suministrar a Moisés los materiales voluntariamente, el mejor uso que podemos dar a nuestras riquezas mundanas, sabiendo de que somos tentados para usarlo solo para nuestro egoísmo, nuestro capricho, nuestros deseos o nuestros gustos ostentosos, lo mejor que podemos hacer, mis hermanos, lo mejor que cada cristiano puede hacer, con todo lo que Dios provee para el cristiano, para este mundo terrenal, es que lo podamos usar para honrar a Dios con ella, para poder nosotros glorificar a Dios con obras de piedad y de caridad cuando así la necesidad lo amerita. Mis hermanos, debemos preguntar no solo qué debemos hacer, sino qué podemos hacer por Dios. Lo que dieran, los que dieran debían darlo alegremente, con gozo, no de mala gana, para que entendamos que en el Nuevo Testamento claramente nos dice la palabra de Dios, que Dios ama al dador alegre, de acuerdo a como está en 2 Corintios capítulo 9:7. Hermanos, tenemos que entender que lo que se pone al servicio de Dios debe contarse como bien empleado, y todo lo que se haga para el servicio de Dios debe hacerse según las órdenes de Dios. Y las órdenes de Dios es para que nosotros entendamos, hermanos, que la razón ahora de ser iglesia,
Ahora ya no tenemos una tienda, un tabernáculo en el sentir, eh, un tabernáculo en el sentir que va caminando con el pueblo. Ahora tenemos que entender que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que debemos de seguir los mandatos de Dios y la orden de Dios, tal y como Jesucristo lo dijo claramente en la gran comisión. Y hermanos, cuando Jesús describe bíblicamente la razón de ser iglesia, la razón del por qué somos templo del Espíritu Santo, la razón del por qué Dios depositó ese poder, esa hermosa gloria de Dios en nosotros cuando nuestra fe está centrada en Cristo, es para que nosotros cumplamos la gran comisión, para llevar el Evangelio a otras naciones, a otros pueblos, para enseñar del Evangelio, para enseñar de Jesucristo. Pero tenemos que entender que en el contexto para llegar a esta plenitud en la expresión revelada del Evangelio, podemos ver que su contexto está en conexión con lo que es el arca, que era un cofre. ¿Cómo empezó todo esto con el pueblo de Israel? Podemos ver que había de manera especial, con todas las características que nos describe la palabra de Dios, podemos aprender que era recubierto de oro, en que se iban a guardar las dos tablas de la ley. Podemos ver que estas tablas son llamados testimonios, los testimonios de Dios, los testimonios de su voluntad, la ley, los mandamientos, los preceptos. Hay muchas formas como la Biblia lo revela. La ley era un testimonio para los israelitas, para orientarlos en sus deberes espirituales, morales y éticos, pero también se convertiría en un testimonio contra ellos mismos cuando la transgredían. Y cuando vemos que esto es arma de dos filos, podemos nosotros entender lo que es el amor, la misericordia de Dios, pero también su justicia y su juicio. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos aprender que el arca fue puesta en el lugar santísimo, de acuerdo a las descripciones que hemos leído. El sumo sacerdote la roció con la sangre de los sacrificios y quemó incienso ante ella, y sobre ella aparecía la gloria visible de Dios, símbolo de la presencia divina, para comprender por qué ya en el templo que construyó Salomón se le llama el Shekinah. Y cada uno de nosotros podemos ver que todas estas indicaciones solo era un tipo de Jesucristo en su naturaleza sin pecado, que no vio corrupción, unido personalmente con su naturaleza divina, Dios hecho carne. Para comprender, hermanos, lo que está acá, que hizo expiación con su muerte por nuestros pecados cometidos contra Dios. Esto era la lección de este sistema, de todas estas demandas que Dios pone a su pueblo, para que entendieran en qué consistía el arca. Cada uno de nosotros podemos aprender de estas grandes verdades, mis hermanos, que hay en la palabra del Señor, cómo este escena, cómo lo pinta la Biblia como un cofre con querubines encima, con candelabro. Vemos cómo el contexto describe cómo Dios le da orden a Moisés, cómo tenían que elaborarlo. Cuando nosotros vemos los detalles que hay acá, siempre está en conexión a lo que es la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo para el futuro. Mis hermanos, los querubines de oro estaban
uno frente al otro y nos ayuda a entender que ambos miraban hacia abajo, hacia abajo, para comprender que si miraban hacia abajo, hacia el arca, para poder nosotros entender de que representan la asistencia de los ángeles al Redentor, su disposición, su servicio, para que nosotros podamos ver que hacer la voluntad de Dios, estando en su presencia, encontramos un modelo aquí perfecto de obediencia, de sumisión. Su presencia en la asamblea de los santos y su anhelo de mirar los misterios del evangelio para el futuro que estaban representando estos seres, podemos nosotros comprender cómo Dios está revelando a su pueblo para que nosotros veamos el privilegio grandioso que Dios nos ha dado sin merecerlo, para entender que desde el Antiguo Testamento Dios venía anunciando las buenas nuevas. Y mis hermanos, nosotros podemos ver acá que eh, nada le hubiera costado a Dios de que el anuncio del Evangelio lo hicieran los ángeles, los querubines o los serafines. Pero no fue así la voluntad de Dios. El plan de redención, el propósito, la voluntad de Dios Padre para la salvación de todas las generaciones, de todos los humanos, de todos los tiempos del mundo. Dios se los estaba encargando a hombres de fe en Jesucristo para proclamar su santo y bendito evangelio. Y para agradecerle a Dios que ni aún dándonos ese privilegio de anunciar el evangelio, muchos cristianos lo toman como una carga, como un reproche, no como un privilegio. Y que tristemente como creyentes se sufren las consecuencias cuando no cumplimos la responsabilidad de la gran comisión. Pero podemos entender el encargo que Dios hace a Moisés hacia su pueblo, que tenían que hacer, la tienda, el campamento, lo que tenían que hacer ellos como pueblo que iba caminando hacia la tierra prometida. Pero vemos este tabernáculo en medio de tiendas, diferente a las tiendas de los demás, para que nosotros podamos ver la diferencia y por qué Dios demanda para que cada uno de nosotros podamos entender, mis hermanos, que si Dios demanda de nosotros obediencia y sumisión, también, hermanos, estaba esta demanda desde la antigüedad para los hombres de fe y que Dios pidió muchos tipos de materiales, oro, plata, tipos de madera, de piedras preciosas, y que, hermanos, solo es para hacernos recordar, hermanos, que nada es de nosotros lo que hay en este mundo, sea oro, plata o madera preciosa o piedra preciosa, no hay nada de nosotros. Y la primera ofrenda que Dios está anticipando a su pueblo es Jesucristo, para que nosotros entendamos que somos fruto de esa ofrenda, de ese precioso sacrificio en Jesucristo, y por esa razón Dios demanda de nosotros lealtad y obediencia. Y para comprender, mis hermanos, podemos ver entonces que el privilegio es para los cristianos. Cada uno de nosotros podemos ver que el arca estaba entonces cubierta con una capa de oro llamada el propiciatorio. Se dice que Dios mora o se sienta en el propiciatorio entre los querubines. Ahí Él daría su ley y escucharía a los suplicantes como un príncipe en su trono, para poder nosotros comprender que de esa manera tenía que guiar, gobernar al pueblo de Israel para llegar hacia la tierra prometida. Que toda lucha, que todo triunfo, que toda batalla contra ejército, contra cualquier dificultad, no era la victoria de ellos, era la victoria de Dios.
Era Dios quien nos protegía, era Dios quien les daba fuerzas. Y cada uno de nosotros podemos ver estas grandes verdades que hay acá en la palabra de Dios para comprender, mis hermanos, que en la misericordia de Dios, hermanos, nosotros tenemos que someternos, tenemos que obedecerle. Había que hacer una mesa de madera de acuerdo a los versículos en su contexto. Para comprender, mis amados hermanos, que esa mesa tenía que estar revestida de oro para ponerla en la primera habitación del tabernáculo, de acuerdo a lo que Dios le estaba enseñando a Moisés. Pero algo que sobresale de esa mesa es que debía tener continuamente el pan de la propiciación. La razón de esta mesa era con ese propósito. Nos ayuda a comprender que la mesa con sus utensilios en ella y su uso nos ayuda a entender, para entender la gran lección que nos apunta a las grandes enseñanzas, que nos lleva a las grandes enseñanzas, de tipificar, de que Dios les estaba enseñando a su pueblo como un tipo, una figura, la comunión que el Señor tiene con su pueblo, redimido por medio de sus ordenanzas, para comprender que las provisiones de su casa, las fiestas con que son favorecidos, para entender que además el alimento para su alma era constante y estaba dispuesta para todo el que quiera y está sediento, que siempre encuentran cuando lo necesitan, y el deleite que Él haya en las personas y los que están a su servicio, según son presentados ante Él solo en Cristo, que es la única manera de que Dios los vea con ojos gratos. Vemos esta mesa. Cualquiera puede ver la hermosura de la mesa. Cualquiera puede ver lo que es el cofre que está describiendo todos estos versículos. Pero la esencia estaba en su contenido, lo que estaba dentro, y cómo él se sentaba en medio de estos dos seres para poder gobernar a su pueblo con sus leyes. Para comprender, mis hermanos, que en la mesa solo está tipificando, está simbolizando que siempre hay pan para aquel que tiene hambre, para aquel que su alma tiene sed ante la presencia de Dios, queriendo más de su palabra. Hambre, cuando Dios ve que en el alma está el hambre de la palabra de Dios, Dios sacia gratuitamente. Dios en su gracia provee gratuitamente. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que siempre la Biblia está diciendo a la iglesia, ya como la Biblia lo habla para la iglesia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Dios Altísimo. Hermanos, nos ayuda a comprender para tener confianza en estas verdades. Que la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará, porque siempre está dispuesto, está presente en esa mesa, para que nosotros comprendamos que Dios de esa manera gobierna su iglesia, pero que su trasfondo viene en cómo Dios preparó y enseñó al pueblo de Israel para entender estas grandes verdades para el futuro, para que pudieran entender el gobierno mesiánico, y que tristemente el pueblo de Israel en su mayoría no lo entendió. Y hermanos, cuando nosotros vemos lo que nos enseñan estos versículos en su conjunto, donde hemos estado explorando los versículos 10 al versículo 2 para tratar la manera de resumir las ideas, podemos ver, hermanos, que este tabernáculo era un tabernáculo que era movible, en medio de tiendas de viviendas del pueblo de Israel, para prepararlos mientras que llegasen a la tierra prometida y en su momento hasta que pudiera llegar al tiempo
de David y Salomón, pues se construye un templo ya más permanente. Pero solo estaba tipificando, solo estaba dándoles lecciones para que entendieran lo que venía para el futuro, para comprender por qué la Biblia claramente nos enseña, hermanos, que nosotros estamos delante de la presencia de Dios solo por su gracia, por la fe en Cristo. Y lo que Dios pide a su pueblo de dar para que se pueda proclamar sus grandes verdades, que es la bendita palabra de Dios, es que debemos nosotros de dar sin medida cuando es para honrar al Señor, porque todo le pertenece al Señor. Pero comprender, mis hermanos, que lo que enfatiza la palabra de Dios es que nuestra alma tenga sed, que nuestra alma tenga sed de la palabra de Dios, para que Dios pueda glorificarse en su pueblo, en sus hijos, para gloria y honra de Él. Si podemos entender estas secuencias de pensamientos, de conjunto de pensamientos que viene desde hace semanas, nos ayuda entonces para comprender que vamos a otras escenas en los otros capítulos que vienen, pero que todavía el capítulo 25 nos da otra lección más para ir complementando las ideas que ya estamos viendo. ¿Por qué por qué de las tiendas de acampar? ¿Por qué de este tabernáculo transitable? ¿Por qué del arca? ¿Por qué de la mesa? ¿Por qué del oro, de la plata? Nos ayuda a entender, mis hermanos, para nosotros los cristianos, tal y como lo dice la palabra de Dios, que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando entendamos esto, mis hermanos, que va en conexión con lo eterno, con lo que no es pasajero, pues ahí debe de ser la inversión que es agradable delante de Dios cuando va en conexión con su palabra. Y que debemos nosotros siempre de tener hambre por la palabra, porque Dios en su mesa, ahí está el pan de la propiciación para poder llenar a aquellos quienes aman su palabra. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Primero Dios, si así Dios lo permite, la otra semana vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.